Desde que el ser humano se dio cuenta que ese artilugio, eso que fue al principio un aparato de feria que ponía imágenes en movimiento, podía contar historias, apeló a lo que estaba previamente hecho, que era la literatura. De manera que muy rápidamente el cine empezó a contar historias provenientes lo mismo del teatro que de la literatura. Hay un grupo considerable de películas o de series de televisión, de audiovisuales, que se hacen constantemente, que están basadas en obras literarias. Comúnmente a esas obras se le llama adaptación. En realidad, desde el punto de vista teórico, es mucho más justo el término de transposición, porque se trata de pasar una obra que tiene un lenguaje verbal, aunque esté escrita para la escena como el teatro, pero es un lenguaje verbal, a un lenguaje audiovisual como el del cine o cualquier otra forma audiovisual. La literatura es sucesiva. Las palabras se escriben una detrás de otra. Si van a describir esto que está pasando aquí, hay una persona sentada en una silla hablando. Eso supone que las palabras están organizadas una detrás de otra. Mientras en el plano que ustedes pueden estar viendo, todo eso aparece en una sola imagen en un segundo. Ya se apropian de esa imagen. En general, estas transposiciones se colocan desde el punto de vista teórico bajo la teoría de la intertextualidad. Esto quiere decir que hay un texto previo literario que da lugar a otro texto que sería el hipotexto y el hipertexto. Un texto procede del otro. Esto incluso sirve no solamente para la literatura. Digamos, hay películas que reproducen cuadros clásicos de manera que están citando, se están apropiando de ese cuadro y pasándolo a la pantalla. Me gusta, más allá de determinaciones que tienen que ver con contratos y producción, etcétera, y que colocan en los créditos de la película basado en, a partir de, inspirado en tal obra, me gusta dividir o pensar, organizar las transposiciones o adaptaciones, para seguir usando el término coloquial, en tres categorías. La primera le llamo cita. Es aquella en la que estamos de alguna manera obligados a respetar lo más posible el original. Siempre es necesario hacer cambios por esto que explicaba de las diferencias de lenguaje. Pero supongamos que una productora o alguien interesado contrata a un guionista, un director, un equipo para llevar a la pantalla una serie de cuentos de Machado de Asís o de Virgilio Piñera o una novela de Alejo Carpentier o de cualquier escritor. En ese caso, lo que vale sobre todo es la fidelidad hasta donde sea posible, porque se trata de ilustrar la obra de ese escritor. La segunda categoría, que es la más general, le llamo apropiación. La obra literaria precedente, ese hipotexto, sirve como estímulo, como punto de partida para una obra distinta. Una obra es como un mecanismo de fractalidad. Toda obra de arte es polisémica, tiene muchos sentidos, es susceptible de ser interpretada de muchas maneras. Y yo me apropio de uno de esos sentidos y creo otra obra que a su vez multiplica los sentidos. En ese caso, la obra literaria precedente tiene el mismo valor que tendría una experiencia, un sueño, un punto de partida cualquiera. Y en la medida en que yo me apropio de esa obra, también la voy modificando. Yo necesito decir mi propio discurso, contar mi propia historia a partir de esa obra. Hay una tercera posibilidad que todavía es más alejada, que sería la cita, donde la obra literaria precedente, el hipotexto, existe como una referencia mucho más sutil o mucho más marginal a el texto principal que yo voy a crear, o el nuevo texto, el hipertexto que yo voy a crear. Hay una obra clásica, una película importante, muy divertida además, Rosencrantz y Guilderton han muerto, de Tom Stoppard, un importante dramaturgo, guionista y director inglés. Rosencrantz y Guilderton son dos personajes marginales de Hamlet. Y en la obra Stoppard, que es una obra de teatro primero y después una película, esos personajes son los que están contando la historia. Pero están pasando, digamos, por afuera, por los márgenes de Hamlet. Y mientras ellos tienen su propio recorrido, los sucesos que conocemos de Hamlet van pasando. Ellos son como testigos de otra obra mayor o anterior a la propia existencia de ellos. Esto sería el caso de la cita. Hay muchos otros ejemplos donde la cita sigue siendo, digamos, un evento más alejado todavía de la obra literaria. Como decía,
lo más común es la apropiación. La apropiación que me permite mucha más libertad a la hora de trabajar. Porque ¿por qué yo he elegido esa obra literaria? ¿Qué yo quiero decir a partir de ella? Esto supone que yo soy libre de hacer todo cambio posible. Por lo general, los autores vivos o los herederos vivos suelen ser muy celosos de la fidelidad, lo cual no siempre está justificado, porque la transposición implica infidelidad. En cierta oportunidad nos pusimos de acuerdo el director cubano Juan Carlos Tabillo y yo para llevar a la pantalla un cuento mío titulado Lista de Espera. Cuando empezamos a trabajar, Juan Carlos me dijo un tanto serio, pero habrá que hacer cambios en el cuento. Y yo le dije, por supuesto, ya yo escribí el cuento. Escribir de nuevo la misma historia, aunque sea un guión, va a ser muy aburrido. Entonces yo lo que quiero es divertirme contigo escribiendo otra vez esta historia. Y efectivamente escribimos un guión que parte de la anécdota, de la base anecdótica del cuento, pero que tiene personajes y tiene un recorrido totalmente distinto. Y fue muy agradable esa experiencia de trabajar 2 veces la misma historia.